Vamos a volver a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Estamos estudiando esta carta y llevamos ya varias semanas considerando esta sección, estos primeros 7 versículos del capítulo 3, donde la palabra de Dios nos enseña acerca de los requisitos para los ancianos, para los pastores de la iglesia. Y hoy, en la voluntad del Señor, vamos a terminar de considerar estos 7 versículos. Vamos a leerlos una vez más y hoy pondremos nuestra atención en los versículos 6 y 7. Dice así, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar y pedir al Señor que Él dirija nuestra meditación esta mañana. Padre nuestro, queremos darte gracias por este día, Señor. Gracias por todos los que hemos podido venir esta mañana a reunirnos con gozo, el gozo de la salvación, el gozo de tu gracia. Te pedimos también, Señor, por aquellos que no han podido venir por causa de las circunstancias en las que estamos aún. Pero te pedimos, Señor, por toda tu iglesia, dándote gracias también de que por medio de la tecnología podemos alcanzar más allá aún que este lugar. Y queremos, Señor, rogarte que ahora, en este momento, tú nos ayudes a cada uno de nosotros a darnos cuenta de la importancia de estar ante tu palabra, de lo que requiere. Danos, Señor, la actitud adecuada, humildad para reconocer nuestra necesidad de ti, diligencia para escuchar con atención, para tomar notas, para recordar bien lo que tu palabra nos dice, y una actitud también de devoción a ti para ponerla en práctica. Y, Señor, en aquello que tú nos hables directamente para, ya sea cambiar alguna actitud en nuestra vida o para alabarte aún por conocer mejor tu voluntad, o para simplemente, Señor, darnos cuenta de que hemos de seguir creciendo en santidad. Aún, Señor, también te pedimos, si hay alguna persona entre nosotros que no es tu hijo o tu hija, que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, que tú traigas, Señor, salvación entre nosotros hoy. Te pedimos todas estas cosas, agradecidos, admirados de tu amor. Y, Señor, también clamando a ti que tú levantes a tu iglesia para ser un testimonio fiel, una luz que brille en medio de las tinieblas de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque no seas aficionado al baloncesto, seguramente has oído hablar alguna vez de Pau Gasol. Este jugador, que ya está a punto de retirarse, tiene un historial impresionante de títulos que ha ganado en su carrera. Prácticamente lo ha ganado todo. Sin embargo, creo que lo que impresiona más es
su carácter. En más de 20 años de carrera, Gasol ha desplegado una conducta a la altura de su calidad como jugador. Esta misma semana, uno de los jugadores más importantes en Europa, de los mejores jugadores de Europa, dijo de Gasol: ojalá todos los jugadores dejaran una huella como Pau. Es único. Hace pocos días se pudo ver otro ejemplo más de su actitud ejemplar. Cuando después de ganar la Liga, Pau Gasol no quiso recibir el honor de ser quien levantase la Copa de Campeones, simplemente porque no le correspondía a él no era el capitán del equipo. A Gasol el Barcelona le fichó hace apenas 6 meses, siendo un jugador de renombre mundial, con un currículum casi inigualable. Él llegaba como una gran estrella. Y sin embargo demostró una humildad tan genuina que impactó a todos sus compañeros. Al punto que el domingo pasado todos ellos querían honrarle con el privilegio de levantar el trofeo. Y él seguía pensando que sencillamente no le correspondía. Un carácter y una conducta ejemplar que ha mostrado en toda su carrera. Y hombres como este, y aquí podríamos poner en la misma categoría, en la misma altura, Rafa Nadal, son hombres que llevan el nombre de España por todo el mundo con dignidad y decencia. Si la gente sabe de España por Pau Gasol y por Rafa Nadal, la gente va a tener un buen concepto de nosotros, aunque ya sabemos lo que hay, ¿no? Pero lo cierto es que son los hombres que realmente uno quiere que le representen. Son hombres que dan una imagen óptima. Su conducta trasciende, a veces incluso más que sus logros profesionales. Su conducta es admirable, es digna de imitar. Y es lo mismo cuando pensamos en los hombres que son llamados a pastorear la iglesia. Es el punto de este pasaje, dignos de imitar, hombres que llevan el nombre de Dios con toda dignidad, que representan fielmente a la iglesia de Cristo, hombres íntegros estén donde estén, porque su conducta es relevante, su conducta trasciende sus propias vidas. Lo que son se corresponde con lo que dicen, y su conducta es reflejo de su carácter. Un carácter fiel, un carácter transformado por el Espíritu de Dios. Su conducta es reflejo de su carácter, porque hermanos, esa es la realidad. Lo que somos se verá en cómo somos, en cómo nos comportamos. ¿Entendemos esto? La conducta es reflejo del carácter, para bien y para mal. Y esto era evidente en Éfeso, en la iglesia en la que Timoteo estaba, aquella iglesia en la que él tenía que impedir, prohibir que algunos enseñaran doctrinas extrañas. Porque el propósito de nuestra instrucción, dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 1, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Esto mismo estaba pasando en la isla de Creta. Pablo le escribe una carta a otro colaborador suyo, a Tito, y hay un problema en aquellas iglesias en la isla de Creta. ¿Por qué? Porque algunos, dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, y fíjate en esto, inútiles para cualquier obra buena. Por eso, una de las tareas fundamentales de Timoteo en la iglesia era promover un liderazgo piadoso.
por medio de detener la influencia de líderes inadecuados y por medio de instruir acerca de líderes adecuados. Así es como nos encontramos con un pasaje crucial para toda iglesia que quiere conducirse según la voluntad de Dios, para toda iglesia que quiere ser columna y sostén de la verdad. Es un pasaje que nos enseña el estándar de Dios para aquellos que son llamados a dirigir el pueblo de Dios, que nos describe los requisitos de Dios para aquellos que son llamados a gobernar la casa de Dios. Un pasaje que nos presenta las cualidades indispensables de los hombres piadosos y, por tanto, cualificados para pastorear el rebaño de Dios. Una noble tarea, una alta responsabilidad, con una repercusión crucial. Porque, hermanos, solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Y una iglesia no puede estar cimentada en la verdad si sus pastores no son ejemplo de una vida cimentada en la verdad. Esta misión de ser columna y sostén de la verdad comienza con los que han de ser ejemplo de los creyentes, hombres irreprochables, con un carácter fiel y una conducta ejemplar, hombres fieles al plan de Dios, marido de una sola mujer, hombres fieles al poder de Dios, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hombres fieles al pueblo de Dios, hospitalario, hombres fieles a la palabra de Dios, apto para enseñar. Y hombres también ejemplares en su vida personal, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Ejemplares también en su vida familiar, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y por último, ejemplares en su vida eclesial, no un recién convertido, y ejemplares en su vida social. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Así que hoy vamos a finalizar el estudio de esta importante sección considerando juntos las dos últimas pruebas de la conducta ejemplar de un pastor piadoso. Dos pruebas definitivas de la conducta ejemplar que ha de ser evidente en un pastor piadoso. Y la primera prueba es esta: es un hombre ejercitado en la piedad en su vida eclesial. Es un hombre ejercitado en la piedad en su vida eclesial. Fijaos en el versículo 6. Dice: no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. En el original, Pablo utiliza la palabra neófitos, que también se podría pronunciar, creo, neófitos, y es como aparece en la traducción de la Reina Valera del 60, ¿verdad? Neófito. ¿A qué se refiere Pablo con esta palabra? Bueno, esta palabra, neófito, significa literalmente recién plantado. Recién plantado. Es la idea de un árbol recién plantado. Por eso también se traduce como un recién convertido, uno que ha sido recientemente plantado en el pueblo de Dios. Pero también podría referirse a uno que ha sido recientemente bautizado. Porque lo que Pablo señala es que un hombre ha sido añadido a la iglesia de manera reciente. Y este no es un candidato apropiado para la noble tarea de pastorear la iglesia. El punto es que no puede ser un creyente inexperto en la fe, inexperto en la obediencia al Señor,
inexperto en la vida de servicio al cuerpo de Cristo. Y no lo puede ser, fijaos en el pasaje, por el peligro que una posición de liderazgo supone para un creyente espiritualmente inmaduro. No sea que se envanezca. Este envanezca significa literalmente envuelto en humo. Es la imagen de uno que está impresionado consigo mismo. Uno que puede llegar a pensar que su posición le eleva por encima de los demás. Es el humo de la arrogancia. No puede ser un recién convertido, un recién bautizado, uno que ha sido añadido a la iglesia recientemente, porque si se le da tan alta responsabilidad, esto posiblemente le va a afectar con respecto a su orgullo. El peligro es que uno piense más en la posición que tiene que en la responsabilidad que tiene. Que piense más en su promoción que en la función de guiar a los demás por medio del ejemplo. Así que no es una cuestión de edad. Y Pablo se lo va a decir luego a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? No permitas que nadie menosprecie tu juventud. No es una cuestión de edad, es una cuestión de espiritualidad. Es el peligro de poner a uno en una posición para la cual aún no ha sido probado. Por eso no se trata de reconocerle como anciano solo porque acaba de salir del seminario. Y la formación es fundamental. Ya hablamos de esto cuando estuvimos estudiando el requisito de apto para enseñar. Eso es algo fundamental. Pero no lo es todo. La formación no es independiente del carácter. Tampoco se trata de reconocerle como anciano por sus capacidades y habilidades naturales, porque tenga una personalidad influyente o carismática. No son los requisitos de Dios, aunque a menudo son las preferencias del mundo. Y hermanos, tampoco se trata de reconocer a un hombre como anciano porque lleva toda su vida en la iglesia. Aquí también nos podemos equivocar, porque años de asistencia no implican necesariamente años de experiencia espiritual. En una ocasión un hombre acudió a su jefe en el trabajo indignado porque en 25 años nunca le habían ofrecido un ascenso. Y este hombre reclamó un trato justo, apelando a su experiencia en su trabajo. Pero era un hombre que durante esos 25 años realmente solo había realizado su tarea con dejadez y apatía, sin intención de progresar, simplemente trabajando según la ley del mínimo esfuerzo. Así que la respuesta de su jefe fue contundente. Usted no tiene 25 años de experiencia, le dijo. Usted tiene una sola experiencia que ha estado repitiendo durante 25 años. Por eso, asistir al culto cada domingo, aunque sea durante 25 años, no es necesariamente una evidencia de madurez espiritual. ¿Cómo se ve la espiritualidad? La espiritualidad se ve en los que viven la palabra, no en los que pueden recitar versículos. Santiago capítulo 1 y versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esa es la verdadera espiritualidad, vivir según la palabra de Dios. Porque la espiritualidad tampoco se mide por esos 2 momentos en tu vida en los que profesaste fe en Cristo, en tu conversión y en tu bautismo.
se mide por una vida caracterizada por la lealtad a Cristo, por el amor a Cristo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa sería la idea aquí. Pablo en Filipenses 1:21 o Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Esa es la verdadera espiritualidad. Un hacedor de la palabra, una persona que ama a Cristo, es leal a Cristo, también se evidencia por el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Con una vida en la que su poder se manifiesta claramente y constantemente en nuestras vidas. Amas más como Cristo. Te gozas más sin importar tus circunstancias. Demuestras paciencia ante las pruebas. Dominio propio ante las injusticias. Demuestras bondad para con tus semejantes y mansedumbre ante los conflictos. Cada vez eres menos quien solías ser y eres más quien deberías ser. Esos son los rasgos verdaderos de la madurez. No la edad o la religiosidad, sino su gracia y su poder, forjando un carácter fiel y fomentando una conducta ejemplar. Y esto, hermanos, no sucede de la noche a la mañana. Un árbol, por muy sano que esté, no crece en 2 días. Precisamente por eso Pablo le va a exhortar a Timoteo en su segunda carta a trabajar e instruir con paciencia y diligencia a la siguiente generación de pastores piadosos. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, Pablo le dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo que el Señor hizo con Moisés. Y realmente vemos este patrón en aquellos que ocuparon posiciones de liderazgo en la Biblia, en el pueblo de Dios. El gran predicador del siglo XIX, Dwight Moody, dijo de Moisés que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Así podríamos describir la vida de Moisés. Y también ocurrió algo así con el propio Pablo. Aunque seguramente en su tiempo no había un hombre más preparado que él en cuanto a la ley de Dios, él dice en Filipenses 3 que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Sin embargo, pasaron por lo menos 3 años desde su conversión y bautismo hasta el comienzo de su ministerio público, de acuerdo a pasajes como Gálatas 1:18. Hermanos, no podemos olvidar el peligro siempre presente del orgullo. Por eso Pablo cita ahora en nuestro pasaje el ejemplo por excelencia del problema del orgullo. Fijaos, otra vez versículo 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? Bueno, la de quien era el preeminente entre los ángeles de Dios, entre las criaturas de Dios, y sin embargo, por orgullo y arrogancia fue condenado, el primer condenado, el primero de los condenados al infierno. El infierno fue creado para él y para que los que son como él, porque Dios continuamente dice en su palabra que él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Y como nos dice también Proverbios capítulo 16, versículo 18, fijaos este pasaje, Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Los pastores piadosos son hombres que primero han sido probados y preparados por otros pastores piadosos. Son hombres ejercitados en la piedad, Hombres que han permitido que el Espíritu les moldee a la imagen de Cristo y que están creciendo en humildad e integridad. Aquellos a los que Dios llama a ejercer autoridad en la iglesia son hombres que han probado estar ejercitados en la piedad en su vida eclesial. Y el último requisito de esta gran lista, llegamos ahora al versículo 17, la última prueba de su llamado es que debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Cuál es la segunda prueba de la conducta ejemplar de un pastor piadoso? No solo es un hombre ejercitado en la piedad, es también un hombre estimado por su piedad en su vida social. Es un hombre estimado por su piedad en su vida social. Porque, ¿a qué se refiere Pablo con buena reputación? Bueno, se refiere a un hombre que tiene un buen testimonio entre quienes le conocen, escucha, fuera de la iglesia. Por eso hablamos de su vida social en ese sentido, porque Pablo está hablando de lo que piensan de tal hombre los incrédulos a su alrededor. Lo sabemos por esta expresión entre los de afuera, que Pablo utiliza varias veces en sus cartas y que siempre que la utiliza se refiere a aquellos que no son creyentes. Es una manera de distinguir. Los de adentro serían los creyentes, dentro de la iglesia. Los de afuera, por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, o 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, fijaos, hermanos y hermanas, el apóstol está apuntando a la integridad de un hombre piadoso. De hecho, la integridad es lo que caracteriza a un hombre piadoso. Es estimado por su piedad, por aquellos que están a su alrededor. Es la actitud de uno que es igual cuando está entre los creyentes que cuando está entre incrédulos. Un hombre que no solo es fiel al Señor cuando está en la iglesia. Como bien explicó un predicador americano que se llamaba A.W. Tozer, este pastor y teólogo, por cierto, tiene un libro que es excelente, Los atributos de Dios, si no lo habéis leído. Y este hombre dijo esto, fijaos, si el lunes usted no está adorando a Dios en la forma en que lo hizo el domingo, tal vez usted no lo adora en absoluto. Ahora, que goce de buena reputación no quiere decir que se trata de un hombre que recibe el aplauso del mundo o la aprobación de los que viven a su alrededor, porque sabemos que la lealtad a Cristo no nos va a hacer precisamente famosos en el mundo, ¿verdad? Pablo se lo va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que este versículo no quiere decir que tiene que ser un hombre que reciba el aplauso del pueblo, que sea famoso entre las personas incrédulas a su alrededor. Lo que quiere decir es que se trata de un hombre que vive lo que cree. Un hombre que vive lo que cree también entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo. Uno que no mantiene una imagen ante la iglesia y otra imagen ante el mundo.
Porque, ¿cuál es el problema de vivir una vida así? Bueno, mirad el pasaje. Para que no caiga en descrédito. Descrédito. Descrédito es reproche, es insulto. Y fijaos, no tanto sobre sí mismo, sino sobre aquellos a quien representa. Este es el contexto del pasaje. Porque Pablo está hablando de uno que ha de ser ejemplo de los creyentes y lo ha de ser también fuera de la iglesia. Y si no lo es, lo que va a traer es un reproche para la iglesia. Y finalmente, un reproche para Dios. Mira a quien han hecho anciano. Fíjate quién es el pastor de esta iglesia. ¿Cómo debe ser el Dios que adoran si este es uno de sus representantes? Estos, hermanos, serían los justos reproches de los incrédulos que observan tal falta de integridad. Porque es verdad, hermanos, los incrédulos no conocen el estándar de Dios. Sería sorprendente que conocieran el estándar de Dios. No conocen los requisitos de Dios, pero hermanos, los incrédulos saben identificar la incongruencia. Los incrédulos conocen la contradicción y pueden advertir la incoherencia. Y estas son actitudes que descalifican para el ministerio. Así de claro. Y por cierto, hermanos, no podemos olvidar una vez más cómo en casi todas estas cualidades, esta conducta, nuestro Dios no solo la espera de los que son llamados a gobernar su iglesia. Ellos deben ser ejemplo de esta conducta, pero todos somos llamados a tener un buen testimonio entre los de afuera. Recuerda eso. Aquí el Señor nos está hablando a todos. Fijaos, por ejemplo, lo que dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 2 y versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, de la visitación, perdón. Notad esto, hermanos. Es un llamado para todos los creyentes. Déjame hacerte un par de preguntas. A ver qué piensas. Primera pregunta. ¿Es posible ser un buen creyente y a la vez ser un mal vecino? Antes de que contestes, segunda pregunta. ¿Es posible ser un buen creyente y a la vez ser un mal empleado? La respuesta a las dos preguntas es la misma. Bíblicamente, no. No es posible. Es incoherencia, es falta de integridad, es hipocresía. Ahora, tercera pregunta. ¿Es posible ser un buen creyente y a la vez ser menospreciado por el mundo a tu alrededor? Sí. Sí. Por supuesto que los pecadores no estarán cómodos viendo o viviendo alrededor de personas piadosas. Pero escucha, eso al final, si creemos la palabra de Dios, les va a llevar a dar gloria a Dios. No reproche, no descrédito. ¿Por qué? Porque nuestra integridad les dejará en evidencia ante el Dios Santo al que servimos con vidas santas. Ahí está la coherencia. ¿Seremos despreciados? Posiblemente. Pero Dios al final será
exaltado. ¿Qué preferimos? ¿Verdad? Preferimos que Dios sea exaltado. Y de todas formas, lo cierto es que nuestras vidas santas causarán un impacto a nuestro alrededor que sin duda será útil en nuestra misión de proclamar el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Esto es lo que pasó en Hechos capítulo 2, después del sermón de Pedro. No solo hubo un impacto en el sentido de que miles de personas fueron salvadas y añadidas a la iglesia, hubo un impacto en toda la ciudad. Hechos 2:43 nos dice: sobrevino temor a toda persona. Versículo 47, alababan a Dios y hallaban favor con todo el pueblo. Capítulo 5 y versículo 13, eso es 4:13, 5:13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, esto es, los creyentes. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Ahí tenemos las marcas de una iglesia que tiene una conducta ejemplar en el mundo, de creyentes íntegros, que por un lado no se quieren acercar a nosotros, por otro lado nos estiman. Y hallamos favor aún entre aquellos que son adoradores de sí mismos y no de Dios. Les impacta. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y hermanos, si Jesús lo dijo, no necesitaremos más, ¿verdad? Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Querida iglesia, debemos poner en alto el Evangelio de Cristo, el Evangelio y su poder, y debemos hacerlo con vidas que brillan, vidas que reflejan nuestra sincera sumisión a Cristo, una sumisión que va de lunes a domingo, una sumisión que es nuestra vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, no debemos de ninguna manera menospreciar la astucia del diablo. El versículo dice: para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esta palabra lazo significa trampa, y las trampas del astuto son hábiles y sutiles. Una palabra que se utilizaba para describir una trampa para cazar animales, especialmente pájaros. El engañador pone un cebo, prepara una trampa, y así como el pájaro no es consciente del peligro, no es consciente de la trampa,
El creyente que no se mantiene fiel e íntegro ante los incrédulos tampoco es consciente del descrédito que está a punto de causar al Señor. Oh, hermanos, el diablo siempre está buscando ocasión para tener algo malo que decir de nosotros. Pero con nuestra vida de lealtad a la palabra de Dios, al final le acabamos avergonzando porque no tiene nada que decir. No puede decir nada. Esto es lo que Pablo le dice a Tito. Tito capítulo 2 y versículos 7 y 8. Fijaos, Tito 2, 7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir de nosotros. El que está siempre buscando una excusa para traer descrédito, el que está siempre buscando algo para traer reproche a la iglesia de Cristo y al nombre de Cristo, no tiene nada que decir. Nada que decir. Por eso hemos de pensar seriamente en el perjuicio que una doble vida es para la extensión del Evangelio. Pensemos en el daño que la falta de integridad causa a la iglesia de Cristo, a la cual Él amó para santificarla, habiéndola purificado. Y que precisamente su iglesia purificada esté actuando como una iglesia manchada. Pensemos, queridos hermanos, que la evangelización que la palabra de Dios promueve no es la evangelización programada. No se trata de eventos puntuales y actividades especiales. Eso no es la evangelización bíblica. La evangelización bíblica es evangelización personal. Vidas que brillan, vidas piadosas representando a Cristo continuamente ante los incrédulos, testificando del poder de Dios constantemente ante los perdidos. Vidas que respaldan el único mensaje que salva. Así que, hermanos, ¿cómo va a mantener la Iglesia su testimonio en el mundo si ni siquiera sus propios líderes son capaces de brillar con la luz de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poner la verdad de Dios en alto con vidas que ponen la verdad por los suelos? Pastores piadosos. Pastores piadosos. No podemos separar estos dos términos, mis queridos hermanos. Si los pastores no son piadosos, entonces no son pastores. Y solo hombres piadosos pueden llegar a ser pastores. Y solo las iglesias que confían completamente en el plan de Dios y se aseguran de que tienen a hombres de carácter fiel y conducta ejemplar pastoreándoles, pueden ser iglesias que resplandecen. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita más santidad. Eso necesita la iglesia. Más santidad para brillar en el mundo. Más integridad para impactar al mundo. Más lealtad a la verdad para transformar el mundo. Como dijo el pastor escocés Robert Murray McCheyne, no son los grandes talentos lo que Dios bendice, tanto como la gran semejanza a Jesús. Un ministro santo es un arma imponente en las manos de Dios.
Así es, ministros santos, pastores piadosos, ancianos íntegros, son armas poderosas en las manos de un Dios fiel, de un Dios cuyos propósitos no pueden ser estorbados, un Dios cuyo poder no puede ser limitado. Por eso, querida Iglesia, necesitamos orar por nuestros pastores. Y necesitamos también orar que el Señor levante más pastores piadosos entre nosotros. Así es como seremos una iglesia que es columna de la verdad, no calumnia de la verdad. Y debemos, hermanos, confiar en los criterios divinos, no en los criterios humanos. La iglesia solo es edificada según los planes y las herramientas de Dios, su espíritu, su palabra, la obediencia, la humildad. Nuestra meta debe ser la madurez. Nuestra misión debe ser la evangelización. Y nuestra motivación debe ser que Cristo sea exaltado con nuestras vidas. Con nuestras vidas. Y si no estás exaltando a Cristo con tu vida, si no estás viviendo por Él y para Él, entonces hoy he de advertirte de que tu destino ineludible es el infierno. No hay más alternativas. O Cristo es tu Señor, o Cristo es tu juez. O Cristo es tu Salvador, o Cristo es el que te va a enviar a sufrir el castigo que mereces, el castigo eterno. Solo Él puede librarte de lo que tú has sembrado con tu pecado. Si no vives según la voluntad de Dios, al final vas a vivir según la ira de Dios. La ira de Dios es lo que va a venir. Es lo que un Dios santo ha decretado, no solo para ti, para todos, porque ninguno vive según la voluntad de Dios, ninguno vive perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso todos merecemos la ira de Dios. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay malos, aquí hay pecadores, todos pecaron. Pero tan cierto como la ira de Dios es la misericordia de Dios. Un Dios que demostró su misericordia al enviar a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz, nuestro castigo. Y Él llevó nuestro castigo. Él sufrió y saldó nuestra deuda con Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Te lo ruego. Te lo ruego. Confía en Él. Cree en Cristo y serás librado de la ira de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor inmenso, tu amor inmerecido. Que tú, Señor, no solo nos has salvado, sino que nos bendices por medio de transformarnos, para que ya no vivamos para el pecado, que era nuestro Señor, y ahora vivamos para Cristo, que es un Señor como ningún otro. Señor, te ruego que realmente tú toques nuestros corazones en esta mañana por lo que hemos oído de tu palabra, y que sea alguna persona entre nosotros que aún no ha creído en Cristo. Oh Señor, que tú hagas
ahora una obra de salvación para tu gloria. Y que si hay alguna persona entre nosotros que hasta ahora vivía sin prestar mucha atención a Cristo, que tú, Señor, permitas que pueda ver la gloria de Cristo, su vida perfecta, su muerte poderosa, su muerte que venció a la muerte, su victoria y la victoria que da a los suyos, a los que creen en Él. Oh Señor, hazlo y hazlo solo para tu gloria. Y sigue, Señor, edificando a tu iglesia y solo para tu gloria. Que seamos sal, que seamos luz, que seamos piadosos, íntegros, de lunes a domingo. Y ayúdanos, Señor, ahora a seguir adorándote por esta salvación tan grande. Oh Señor, que podamos derramar ahora nuestro corazón en profunda y sincera adoración a ti por tu amor y tu gran misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.